Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hazte cargo. Tu libertad está en el conocimiento. En este capítulo tenemos un invitado muy especial, un chileno que hace muchos años dejó nuestro país para hacer una nueva vida en Australia. Queremos conocer su experiencia, sus aprendizajes y cómo el concepto de hacerse cargo marcó toda su vida. Bienvenido, Chandor. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, mi placer. Gracias. Cuéntanos un poco de ti. Ok. Gracias por la invitación. La verdad que es algo em, simpático para mí. Nunca había sido entrevistado y nada, me siento en realidad honrado de poder a lo mejor contar algunas experiencias, a lo mejor algunos aspectos de mi vida al llegar, al vivir en Australia. Ha sido muy interesante, así que muchas gracias por la invitación. Mira, tú te fuiste hace harto años a Australia, pero llegó un momento en que antes de irte, tú tenías una vida acá, ¿ya? Entonces, cuéntame un poco, ¿cómo era tu vida en Chile antes de tomar la decisión de irte? Mira, una vida bien atareada. No tuve la oportunidad de ir a la universidad. Después del colegio, después de hacer la prueba de aptitud académica, salí llamado por allá por Puerto Montt y la situación económica en mi hogar no era muy buena. Mi mamá tenía un bazar en la casa, tenía que ayudarla. Así es que decidí estar al lado de ella. Em, con los años logré entrar a una compañía por méritos propios y por ayudas, por algunas ayudas por aquí y por allá. Logré entrar en una compañía muy buena en ese entonces para mí, en donde pude subir en términos profesionales. Esta compañía me ofreció un curso, me fui a INACAP para terminar estudios técnicos. Eh, no quedé conforme con eso. Intenté ir a la universidad, fui a la universidad antes de viajar a Australia, pero en ese intertanto, los últimos años que viví acá, que son 6 o 7 años del mejor tiempo que tuvimos, vivimos bastante bien en realidad. Vivimos bastante bien. Bastante presión del sistema donde yo pertenecía, al grupo de trabajo donde pertenecía, era extremadamente exigente. Estábamos pasando de un periodo de máquinas mecánicas a otro periodo de máquinas ya electrónicas. Entonces había que prepararse. Y eso puso presión extra en mi vida. Yo me había casado joven, ya tenía un niño y tuve que enfrentar la realidad que es estudiar de noche, trabajar de día y en un lugar donde era muy lejos de mi casa. Yo vivía en San Bernardo, tenía que viajar a Las Condes todos los días después del trabajo. Así que, pero vivíamos bien, económicamente teníamos un buen pasar. Iba mejorando. ¿Qué situaciones o desafíos te llevaron a tomar la decisión de irte? Yo creo que la misma situación del núcleo equipo en la compañía donde yo me desempeñaba, desafortunadamente podría decir, o afortunadamente quizás, la jefatura era bien exigente. Y yo entendía que no tenía las calificaciones suficientes como para llegar a una gerencia de alguna sucursal de la compañía. Y eso no me permitió, el hecho de no tener un título universitario, el estar a cargo de una de las sucursales de esta compañía. Fueron tiempos difíciles donde yo decidí pasar de estudiar una carrera técnica a intentar estudiar en una de las aulas de la Universidad de Chile. Entré a estudiar mecánica, ingeniería mecánica, con todo el deseo de poder lograr el objetivo que se había casi dado en la compañía. Tres cuartas partes de la gerencia ponía mi nombre para que yo me fuera el representante allá en el sur, hacia todo el sur, representando en lo que es equipos de soldadura, ventas y todo eso. Pero había un personaje que quería una persona que tuviera un título universitario en esa posición. Así que eso me hizo quizás
ese deseo de adentro de seguir subiendo, fui a estudiar. Pero me di cuenta que al estudiar eh, mi, mi estado físico me empecé a enfermar, la presión era mucha, eh, y eso me hizo pensar, ¿qué estoy haciendo? Fui una persona que siempre deseé viajar al extranjero. Nunca me vi viviendo toda mi vida aquí en Chile. Estaba dentro de mis genes. A lo mejor es por el asunto de que mis abuelos eran nómades o eran gitanos también aquí en Chile. A lo mejor en mis genes va eso de, no, yo voy a viajar a otro país, yo voy a salir a otro país. ¿Cuál fue el momento clave en que dijiste, debo hacer un cambio en mi vida? Ah, esto va de mano de la vida familiar, va de mano de la vida laboral, donde tú ves que se generan imposibilidades de poder lograr las metas que uno se propone. Siempre tuve ese concepto de que podía llegar más allá, podía llegar más allá. Tenía que empujar solamente, podía llegar más allá. Pero me encontré con que era muy difícil el tener que llevar mi familia, la responsabilidad del trabajo, que habían subido también, y luego estudiar. Entonces llegó un momento en que dije, y me acordé de Australia. Había aplicado hace muchos años antes, no había tenido la posibilidad, me dijeron que no, no habían aceptado. Entonces ese fue el punto crucial, donde ya vi que había tocado techo, ya había llegado al cielo que me permitía llegar como técnico y que ya no iba a seguir más arriba. Uno de mis hermanos se hizo cargo de él, tenía las posibilidades de hacerse cargo de él, y dejaba todo eso atrás. Incluso mi hermano me preguntó y me dijo, tú sabes que el papá se va a morir en cualquier momento. Y mi respuesta fue, a lo mejor fue muy fría, no lo sé. Le dije, me toca vivir a mí ahora. Él vivió su vida, él se realizó como un hombre de educación, llegó a un título de subdirector de colegio, logró todas sus metas y siempre me dijo a mí que yo debía ser mejor que él. Y eso es lo que me empujaba. Eso es lo que me dolía dejar. Esa creo que fue una gran decisión que tomé. Sin mirar quizás lo que me esperaba. Pensaba que era todo más fácil. No manejaba el inglés, pero sí la interpretación. Nos habían enseñado a interpretar en el colegio, ¿no es cierto?, los libros técnicos y todo eso. En mi trabajo era el que mejor me manejaba con el diccionario de interpretación, pensando que esto me iba a llevar a llegar a Australia y encontrar trabajo inmediatamente. Pero eso fue, más o menos. ¿Qué miedos o inseguridades te tocó enfrentar una vez que partiste? Una vez que ya decidiste irte. Ah, miedos o inseguridades. Nunca tuve inseguridades. Llevo en mi corazón el pensamiento de que, y de hecho se lo plasmé a algún jefe en alguna oportunidad, cuando le pedí la renuncia, Ujú. tengo mis dos manos. Y teniendo mis dos manos, puedo hacer lo que yo quiera. No tuve inseguridades laborales, sabía que iba a encontrar trabajo, sabía que me iba a ir bien, lo sentía de corazón, sin haber estado allá en Australia. Pero desafíos habían muchos. Eh, Dejar todo atrás, viajar, la familia que tenía allá, que me sponsaba para llegar, no había vivido nunca en la vida con ellos, pero yo asumía que iba a ser la misma relación que con todo el resto de mi familia. Era una muy linda relación, una familia unida, eh, pero esos eran mis desafíos, esos eran mis dolores ¿me entiendes? En el momento de tomar una decisión tan importante como esa y tan difícil porque se deja mucho atrás. Subí al avión y lloré más o menos como media hora en el avión, porque sentí la separación de mi madre. Había vivido muchos años con ella, la había protegido, la había ayudado, y ese fue yo creo el dolor más grande. Me sentía bien porque llevaba a mi hijo para darle un futuro nuevo, a mi esposa, que deseaba que no fuera lo mejor. Pensaba venir 5 años, ir 5 años a Australia y volver lleno de plata, pero no están los árboles el dinero.
definitivamente. Si tuvieras que resumir así como en una idea, Ujú. no una frase muy corta, en una idea, ¿de qué tuviste que hacerte cargo en ese minuto? Yo creo que hacerse cargo es tomar una responsabilidad seria de una decisión. Aquí este barco no se va a hundir. Voy a poner hasta la última gota de sangre para que este barco salga a flote. Y de eso me hice cargo, me responsabilicé de mi hijo, me responsabilicé de mi señora entonces, de que todo iba a estar bien, de que se necesitaba energía, ganas, y que los conocimientos que había adquirido en mi trabajo aquí en Chile, la educación que había tenido, era como suficiente para comenzar una vida nueva. Interesante. Mira, ahora cuéntame un poquito de tu llegada a Australia. ¿Cómo fueron esas primeras experiencias en un país tan distinto? Porque es un país anglosajón, nosotros somos Absol- latinos. claro, claro. Bien distinto. En realidad es un país que hasta ese entonces ya había bastante multiculturalidad, y lo pronuncio suave porque a veces es un poco difícil el español cuando tu pensamiento es en inglés muchas veces. Ujú. Eh, pero fue interesante. Llegué a estudiar inglés, pero mi vida no era estudiar, mi vida ahora era trabajar. Así Con es que, señora e hijo, claro. claro, pero el gobierno te da esa suerte de ayuda. El gobierno, tú llegas allá, pones tus papeles, recibes tu trade documento, que es el documento que te certifica que tú tienes aprobado por el gobierno de Australia los estudios que has tenido como electromecánico en este caso. ¿Ok? Así es que comenzando eso, el gobierno te soporta económicamente, te da la opción de que estudies inglés o si quieres buscar trabajo, puedes buscar trabajo. Y la opción mía fue estudiar los primeros 3 meses inglés, que era gratuito, un sistema es una agencia que trabaja para el gobierno que daba inglés en ese entonces. Un país nuevo, ya computarizado, del cual yo había estado en el Instituto Nacional de Estadística, en el INE acá en Chile, eh, y estábamos preparando las cédulas de identidad, las cédulas de identificación para mandarlas a Estados Unidos, porque en ese entonces era poco lo que estaba recién en pañales el asunto de computación y procesarlas aquí en Chile. Llegando allá a Australia, era todo ya computacional, uno iba a las oficinas de gobierno, todo ordenado, un sistema totalmente distinto, parques inmensamente grandes, pero nadie jugaba en los parques, nadie va a los parques, son campos que hay para que la población, parque, pasto, verde, canchas, pero se usan solamente de vez en cuando, ¿me entiendes? Es una cosa que te impresiona. Yo vi tierra acá toda mi vida. La única cancha de pasto que veía era la que teníamos en la compañía, que teníamos una cancha de fútbol. Pero todas esas cosas te impresionan, lo nuevo, la gente era tan corriente, no había lo que más me dolía a mí, lo que encontré en mi compañía, en la compañía donde trabajé, era que estas cosas, estas diferencias de estatus social son muy marcadas. Y eso me dolía mucho. Me dolía mucho que una persona de ahí abajo fuera maltratada, que el aseador fuera maltratado cuando es digno trabajar ¿Acá en Chile o en Australia? aquí en Chile. Sí, Aquí en Chile, mi padre siempre me enseñó de que el trabajo dignifica al hombre. Entonces, esas cosas a mí no me cuadraron nunca. Al llegar a Australia empecé a ver cosas diferentes. Empecé a ver que había mucha aceptación y que cualquier trabajo era remunerado y que todos los que llegábamos allá y no podíamos hablar inglés, no podíamos encontrar un trabajo en tu línea, tenías que ir a hacer SEO. Y que no era denigrante, sino que eras parte del equipo. perfecto. Em, ¿Qué aprendizajes personales sientes que te han marcado de esa época? Mira, Los que más te han marcado. lo que más me ha Estás, marcado. estás en un nuevo país.
Esto en un nuevo país. Está iniciando una vida. ¿Qué es lo que más te marcó? Y que te ha servido para el resto de la vida, por supuesto. Yo creo que lo que más me marcó eh, quizás voy a ahondar un poco en el no poder aprender inglés, que me hizo sentir bastante desanimado. Me esforcé bastante, veía todo lo que, todos los programas que tuvieran traducción debajo, los veía noticias, empujaba el inglés a la fuerza en mi mente, andaba con un diccionario, después me compré una calculadora, diccionario, palabra que aparecía, me la trataba de aprender. Me costó 2 años. 2 años, en los 2 años pude ver que ya podía hablar en forma fluente. Todavía traducía en mi mente, pero ya traducía menos. Con 2 años sí me sentí capaz de, ahora sí, ahora puedo trabajar en lo mío. ¿Me entiendes? Eso Mm, creo que me marcó al principio. Siempre quise, incluso acá en Chile, estudiar inglés. Y esa es una de las cosas que te ayuda mucho cuando tú vas a un país de habla inglesa, lo vas a aprender. ¿Por qué? Porque tienes ese deseo. En contrario de personas que van allá y tratan de buscar lugares donde se habla tu lengua, porque les es muy difícil aprender el idioma. También entiendo que hay personas que tienen facilidad para el idioma. Yo había hecho algunos cursitos acá en Chile, cortitos, diferentes, como para poder enganchar lo más rápido que pudiera llegando a Australia. Así que como que estuve preparando el camino antes de la aplicación a Australia. Ya había empezado a hacer un cursito de inglés y todo eso. Lo que más puedo destacar, yo creo, es la diversidad que existe en Australia en términos de diferentes razas, diferentes gentes. Mi hijo entra al colegio, al segundo mes ya está hablando inglés. ¡Wow! Me quedé pero absolutamente impresionado. Y en el colegio hay niñitos de África, hay niñitos australianos, hay niñitos chilenos, hay niñitos peruanos, hay bolivianos, hay toda suerte de diferentes nacionalidades. Y eso permite que ellos crezcan no odiando la raza o no sintiendo que una raza es más inferior que la otra. ¿Me entiendes? Y eso creo que es vital. Eso es vital allá en Australia. Yo creo que Chile está en ese proceso. Cuando los niños van juntos al colegio, después ya no hay esa diferencia de que, oh, mira un negro, oh, mira un blanco, o un chino, eso ya se pierde. Y creo que es esencial para la buena convivencia del país. Creo que esa es una de las cosas que podría resaltar en Australia, la diversidad de gentes que existen allá, que me marcó, ¿me entiendes? Y lo otro, el querer participar de la sociedad, querer ser partícipe de la sociedad, ¿me formar entiendes? parte. Formar parte de la sociedad, tener tu derecho para votar, y comprarte tu casa, ¿no es cierto? Llegar al nivel de lo que ellos hacen, que no es un nivel estratosféricamente alto, los técnicos ganan bien, y a eso quería llegar yo, a ese nivel. Entonces, cuando tuve un muy buen inglés, ya pude competir a ese nivel. Perfecto. ¿En qué momento sentiste que hacerte cargo fue clave para adaptarte a tu nueva realidad? ¿En qué momento sentí? Que hacerte cargo Yo creo que te sirvió para adaptarte. ah, Porque claro, tú me señalas que querías formar parte, pero para sí, formar claro. parte tuviste que moverte, tuviste que ejercer acciones. Sí, mira, el querer ser parte de la sociedad australiana eh, es un motivo el cual te empuja a estudiar, por ejemplo, cómo es el sistema de gobierno en Australia, eh, quiénes son los diferentes grupos políticos en Australia, cómo se siente la gente, si la gente vota o no vota, todas esas cosas eran importantes para mí tomar una cierta responsabilidad cívica. ¿Ok? Y aunque tú tienes varias responsabilidades, tienes responsabilidad en tu hogar, tienes tu responsabilidad con la sociedad, y también, si lo miramos de una perspectiva cristiana, también tienes responsabilidades con Dios, que para mí ha sido un motor en mi vida personal como persona, ¿no es cierto? Entrar dentro del área Dios y agregarlo en mi vida y hacer parte a Dios de todas mis acciones además. Pero tomé ese tipo de responsabilidad, me hice cargo a lo que iba, me hice cargo de ayudar a mi familia, cooperar con la sociedad. Costó un poco,
A los 10 años decidimos hacernos australianos, nos dieron la oportunidad, nosotros entramos con una visa permanente, eso significaba que podía vivir toda la vida en Australia sin ser australiano. Pero creo que se debe haber vuelto a Chile y vuelto a Australia a los 4 años y darme cuenta que Australia ofrecía lo que yo buscaba. Una sociedad igual, donde es muy poco marcada la diferencia de que hace el apellido, ¿cierto? Las diferencias Racial. raciales, ¿no es cierto? Clasistas y todo ese tipo de diferencias me molestaban a mí, quizás como persona a mí, siempre me molestaron, pero allá encontré que tú puedes vivir más libre, hay más confianza, ¿me entiendes? Y esas cosas te marcan el hecho de que en mi trabajo y me dan la oportunidad de tener la casa de los dueños sola para mí, porque tengo que trabajar, ¿no es cierto?, en hacer un refurbish o en hermosear la casa. Y la gente cuando se va deja todo tirado, deja joyas, deja dinero, deja... Y esa confianza a mí me hace sentir alegre, porque la gente se va sabiendo que tú no te lo vas a llevar. Y tú, ¿no es cierto?, no te lo llevas para crear esa confianza y para continuar con ese estilo de vida en lo cual hay confianza propia. Antiguamente no existía el carnet de identidad ya. La licencia era un papel, pero han tenido que ir mejorando las cosas, han tenido que poner una foto en la licencia de conducir, que es tu carnet de identidad. Poco a poco han tenido que levantar un poco las normas, pero el sistema era un sistema absolutamente ah, ¿cómo puedes expresarte? Un sistema ingenuo que estaba abierto a darte a ti confianza, ¿me entiendes? Con plena confianza. Ellos abren sus casas, no andan vigilándote cuando tú estás haciendo trabajo solo en la casa, ellos se van, después vuelven y encuentran todo en el mismo lugar. Y eso para mí, brillante, eso me marca a mí como persona, el hecho de que tengan esa confianza en mí. Y por supuesto, el valor está en que yo Respondes a esa confianza. soy responsable de esa confianza. Perfecto. Si comparas al tú de antes con el tú de ahora, El tú chileno con el tú australiano. de antes al de ahora, porque tú has tenido muchos cambios en tu vida. Entonces, Sí. en algún minuto hay un quiebre. Yo era así, ahora soy acá. ¿Qué cambió en algún minuto, dado que te hiciste cargo de tu vida? En algún minuto tú tomaste decisiones, te Ujú, hiciste cargo. ujú. Algo cambió. ¿Qué fue lo que cambió para el Chandor de antes ser el Chandor de ahora? Mm. Bueno, yo creo que eh, como todo en el universo está moviéndose, todo cambia. Nosotros cambiamos un poco con la madurez, y eso conversábamos anteriormente, ¿no es cierto? Cambiamos con la edad, pero hay cosas en la vida que nos cambian. ¿Qué podría decir que fue lo más preponderante donde hubo un cambio en mi vida? Es si soy una persona quizás menos juiciosa, más tolerante. ¿Juiciosa o prejuiciosa? Yo diría que juiciosa. Quizás no he vivido con muchos prejuicios en mi vida. Yo creo que para mí ha sido importante ver las cosas y formarme una impresión. Por ejemplo, hay conversaciones o temas que uno ve que las personas vienen con prejuicios preconcebidos y uno trata de poner una cierta conversación para que la persona salga de esos prejuicios, para que pueda escuchar el tema o lo que yo le voy a presentar. Pero para esto tú tienes que deshacerte de los prejuicios. No puedes venir con ideas preconcebidas a este tipo de conversación. Y eso como yo lo manejo de esa manera, para mí es así. Yo no voy a un tema con
juicios preconcebidos. Por eso me refiero específicamente a juicios. Creo que uno aprende a ser más sabio. Las experiencias en la vida te hacen ser más sabio. Creo que la educación, la experiencia, el ejercicio que haces, ¿no es cierto?, todos los días, tu familia, lo que hiciste antes, lo que haces ahora por ellos, se ve un cambio en la persona. Sí es cierto que hay algunas personas que cambian y se ponen más toscos con la edad, pero la experiencia en mi vida me ha hecho sentirme, eh, en vez de negativo, estoy ganando en forma positiva, porque ya las cosas las veo desde otra dimensión, de una dimensión con más compasión por las personas que llegan, eh, tener una palabra sabia cuando alguien necesita una palabra sabia, poder llegar al corazón de la gente en una simple conversación. Si tienes esa capacidad, utilízala. Y muchas personas me han dicho que tengo esa capacidad de dos palabras y tú estás en el medio del corazón de la persona. Pero es un talento que puede ser adquirido, ¿me entiendes? Han habido cosas que han cambiado mi vida, por ejemplo, estudios en términos de liderazgo. He leído libros de famosos escritores, los cuales me han ayudado mucho para sentirme como mi padre decía. Usted va a estudiar electricidad y no carpintería, porque usted tiene que ser cabeza de león y no cola de ratón. Yo quería ser cola de ratón, porque a mí me gustaba la carpintería, pero él me dijo, no, electricidad. Y me empujó y me puso en electricidad. Pero eh, al final mi padre se fue y yo trabajo con madera, porque es lo que siempre está en mis genes. Mi abuelo, tíos fueron carpinteros, muy buenos carpinteros. Eh, no soy precisamente un carpintero, pero sí trabajo con madera, hermoseando la madera. Le doblé la mano a mi padre. Pero eh, creo que sí, creo que a través de la experiencia uno gana en sabiduría, pero uno tiene que aprender a aplicar esa sabiduría. He estudiado, he leído mucho en inglés, eh, me fascina la lengua inglesa, creo que el castellano es una lengua extremadamente amplia, es muy rica, pero el inglés igual. Yo creo que todas las lenguas son ricas. Estudié hebreo un tiempo, estudié el primer y segundo nivel de hebreo. Y en hebreo tú te encuentras que las palabras, con una palabra depende del contexto, es la interpretación de la palabra. Entonces en eso se gana mucho. Y esa experiencia, esa sabiduría, uno trata de transmitirla. He aprendido de la Biblia mucho y trato de aplicarlo. Trato de sentir compasión por la gente y ayudar al que está necesitado. Se me caen las lágrimas por la gente que sufre. Me duele que la gente sufra, porque tienen que la gente sufrir, pero a veces es consecuencia de nuestros propios actos. Exacto. Mira, tú que has tenido tantos cambios en tu vida, te has hecho cargo, has tomado decisiones, ¿qué le dirías tú a las personas que se sienten atrapadas, que sienten que no pueden hacer nada por cambiar su vida? Ah, mm, es interesante. Creo que, creo que nosotros venimos a esta tierra y vamos a tener de todo, sobre todo oportunidades. Tenemos que aprender a reconocer las buenas oportunidades y darle el valor que corresponde y esforzarnos en ese aspecto. Entiendo que hay mucha gente que al principio de su vida viene a sufrir y sufre la mitad de su vida. Pero hay una energía, hay, muchos le llaman karma, pero yo llamo a esto, le llamo, es una fuerza universal, es algo universal, es algo, quizás no quisiera mencionar mis creencias, pero Dios te da a ti la oportunidad de buenas y malas experiencias en esta vida. ¿Ok? Si tú comenzaste al principio teniendo una vida difícil, ten por seguro que la vida se va a encargar de darte cosas positivas al final. Pero si tú llegaste y naciste en cuna de oro, al final de tu vida tienes tu cuota de sacrificio y la vas a tener. Así como he visto mucha gente adulta que en los últimos años en su vida han tenido que sufrir
después que toda la vida vivieron cómodamente, pero todos tenemos una cuota de buenas oportunidades y oportunidades para derrochar. Malas oportunidades, dolor, sacrificio, pero también el hecho de conquistar, el hecho de llegar a donde tú quieres, también lo puedes lograr. Si estás mal, si estás caído, como te mencionaba antes, como el monito porfiado, tú lo golpeas, pum, se para de nuevo. Lo golpeas y se vuelve a parar, lo golpeas, pero eso debería ser uno. No te venzas porque la vida te va a dar una segunda oportunidad. Yo tuve en mi vida muchas experiencias en las cuales te contaba de un accidente en vehículo que tuvimos un año. Empecé a trabajar solo, después de trabajar en una compañía grande, nos fuimos a la quiebra completamente. Pero la resiliencia del ser humano, seguimos empujando, empujando, empujando. Dos Las ganas años, de salir adelante. 2 años más tarde, el mismo día que entré a Australia, el 11 de agosto, 10 años más tarde, estaba comprando mi casa. Un gran logro. Después de 2 años, en el que había tocado, besado el suelo. O sea, ahí hay una segunda oportunidad. ¿Me entiendes? Hay muchos dichos de esto, de Lo que no te llueve. mata se te hace más fuerte. Exactamente, hay muchos dichos que podemos encontrar. Pero ten la seguridad que sea el karma, sea esta ley divina, sea Dios, como le quieras llamar, todos tenemos una segunda, tercera, cuarta, quinta y hasta sexta oportunidad. Tenemos que reconocerla y sacar el mayor provecho de ellas. Interesante. De hecho, mucha gente no lo ve. Se encierra, se ahoga, ve todo negro alrededor. Pero tú dijiste algo muy importante, el mono porfiado. Lo botan, se para, lo botan, se para. Pero eso es una decisión. Sí, claro. Yo insisto, es un hacerse cargo. Y volviendo al tema de hacerse cargo. ¿Qué te dice a ti hoy día esa frase? Hacerse cargo es el principio del cambio de tu vida. ¿Qué te dice a ti? Mira, el hacerte cargo, para mí cuando tú me diste esta frase, para mí es hacerte responsable. Y creo que ya lo mencioné. Para mí es ser responsable con mi familia, mis hijos si es que los tienes, mi esposa si la tienes, con la sociedad, ser responsable de la sociedad que te desenvuelve. Si tú estás viviendo aquí en Chile, si me tocara vivir a mí en Chile, si me hubiese ido a Australia o no me hubiese ido a Australia, yo aquí en Chile tendría un negocio igual, porque eso es lo que yo sentía en mi corazón, ¿me entiendes? Nunca iba a trabajar dependiente toda mi vida, porque estaba en mi corazón. Yo quería ser. El primer intento que hice se fue todo al suelo. Pero eso no fue para frenarme, sino que para continuar, ¿te fijas? Entonces, eso, resilient es la palabra en inglés. Ser, Resiliencia. ser resiliente es lo que uno debe de ser, ¿me entiendes? No sé qué más te podría decir en eso, pero eh, la vida te ofrece oportunidades, aprovechalas. Em, Tú te haces cargo cuando tú entras y tomas la responsabilidad de ser padre. Y si tienes un hijo y evades la responsabilidad, no lo hagas. No lo hagas. Es tu responsabilidad. Cada hecho tiene, ¿no es cierto?, sus consecuencias. Si tú haces el bien, ten por seguro que en algún momento alguien va a hacer el bien contigo. Si tú tienes un hijo y te equivocaste, lo hiciste, pucha, qué lástima. Bueno, es una consecuencia larga en tu vida. Pero ten por seguro que ese hijo te va a dar muchas victorias. Ese hijo te va a hacer sonreír, te va a hacer reír, te va a dar alegrías, ¿me Y te va a entiendes? dar energías. Y te va a dar energías. Entonces, hacerte cargo significa responsablemente educarte, Ujú, ¿me entiendes? sí. Como familia, como padre, nadie le enseña a ser padre. Saca provecho de tus abuelos, saca provecho de los vecinos, que, pucha, tengo un problema, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Me entiendes? Edúcate, lee libros con la sociedad. ¿Qué tienes que tú
hacer donde estás en tu sociedad. Tienes que educarte. Tienes que saber qué significa que hayan partidos políticos en tu país. ¿Me entiendes? Por ejemplo. Por ejemplo, qué significa, qué es lo que hace este partido, qué es este otro, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero para mis nietos en el futuro? Porque no seas egoísta, no pienses en ti solamente. Viene una generación detrás. Y nosotros ya, yo estoy viendo la tercera generación a mi edad. ¿Me entiendes? Entonces, por ello uno trata de educarse para que en el futuro podamos cooperar con ellos. Un granito más otro granito, un ciudadano que vota, otro que vota, nosotros podemos, ¿cierto?, hacer que las cosas funcionen mejor. Y finalmente, tengo que decir que como creyente tienes que ser responsable delante de Dios. ¿Ok? Va a haber un momento en tu vida, y si no es en tu vida, va a ser en la vida que viene, en la cual vas a tener que pararte delante de Dios y dar explicación de muchas cosas. Dar cuenta de tus talentos, de cómo Dar los cuenta de tus aprovechaste. talentos, dar cuenta de tus decisiones buenas y malas que tú hiciste. O sea, no te puedes cegar y hay muchas herramientas. Con dolor de mi corazón digo que hay muchas herramientas, las cuales te alejan de esta comprensión, las cuales te alejan de entender, de comprender en el mundo que te rodea. En inglés se llama el world view, la manera en que tú ves el mundo alrededor tuyo. Tienes que sentarte en un momento en tu vida, reflexionar al respecto. ¿Cuál es qué hago yo aquí ahora? ¿A quién estoy ayudando? Estoy ayudando a la vecina, al vecino, al de allá, al de acá. Estoy preocupado por ellos. ¿Qué les pasa a ellos? Mis hijos. Estoy preocupado por la sociedad. Estoy preocupado por mi vida aquí y por mi vida más allá. Estoy preocupado de eso. ¿Tienes responsabilidad? Todos tenemos que hacernos Claro. cargo. Chandor, muchas gracias por compartir tu historia, Ha muy, sido un muy placer. linda, muy valiente. Porque con esto que hemos hablado, lo que nos dice es que hacernos cargo no es llevar el mundo encima, pero sí en las decisiones que tomes, hacerlo con responsabilidad, hacerlo con cariño, hacerlo con Absolutamente. fe. Y Absolutamente. tal como decías, no pensar solamente en ti, sino que en el bien general. Mm. Te hiciste cargo, cambiaste tu vida y cambiaste la vida de muchos. Para bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, hacernos cargo permite transformar nuestras vidas, ¿ya? Y tal como decía Chandor, el conocimiento, el estudiar, nos ayuda mucho para ello. Así que síguenos, porque hacerse cargo implica que seremos libres a través del conocimiento. Muchas gracias.